y quizás muchos de ustedes ya la conocen o han escuchado de ella, ¿sí? Algunos posiblemente ya han llevado algunos talleres con ella. En este año hemos realizado taller de matemática, taller de ciencias, con la maestra Selene. Sí, nuestra maestra Selene ya está con la camarita encendida. Maestra, bienvenida una vez más a tu casa, Educrea. Te abrimos nuevamente esta ventana con mucho corazón, con el corazón abierto, para que nuestros colegas puedan seguir aprendiendo, podamos seguir compartiendo aprendizajes y sigamos fortaleciéndonos en este maravilloso viaje de la educación. Así que ya no me prolongo más. Bienvenida, profesora Selena, y felicitaciones por todos los premios y reconocimientos que ha recibido en estos últimos días. Bienvenida, profesora Selena. Muy buenas noches, estimado maestro, a cada uno de ustedes, queridos maestros y maestras de nuestro amado país, quienes estamos en sala, un cordial y afectuoso abrazo, felicitando al grupo Educrea por este tipo de eventos sumamente pedagógicos que fortalecen nuestra práctica pedagógica. El día de hoy tenemos para poder compartir con ustedes un bonito tema como es estrategias didácticas para poder desarrollar la competencia lee diversos tipos de texto en su lengua materna y la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Voy a pedir entonces que me puedan acceder para compartir pantalla, por favor, para dar inicio a esta actividad. Bien, vamos a ir compartiendo entonces en qué medida nosotros vamos a estar desarrollando esta actividad en el marco de la evaluación de desempeño docente. Sabemos nosotros que vamos a estar compartiendo también estrategias novedosas, creativas, ¿no? Para ello vamos a iniciar con lo siguiente. Para poder desarrollar la competencia lee diversos tipos de texto en su lengua materna, yo como maestro debo tener claro cuáles son los tipos de texto, cuál es su intención comunicativa, los géneros, especies literarias, los formatos, aspecto clave para poder desarrollar en mis estudiantes la competencia lee. El Ministerio de Educación y la Unidad de Medición de la Calidad Educativa, la UMC, quienes elaboran anualmente la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, la famosa ENLA, justamente tienen en cuenta estos 5 tipos de texto. Me refiero al narrativo, descriptivo, instructivo, argumentativo y el expositivo. Cuando nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, es muy importante que ellos reconozcan el formato, la silueta del texto, asimismo la intención comunicativa de cada uno de los textos. ¿Por qué? Porque cuando en una pregunta, por ejemplo, de la ENLA, ¿no? Ahí le presentan un texto y enseguida le dicen, ¿para qué crees que se escribió este texto? Si el estudiante desconoce la intención comunicativa, va a tener dificultad para que pueda dar respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, les presenta una receta, ¿no? Y allí entre las alternativas dice, ¿para qué se escribió este texto? Para narrar, para describir, para enseñarnos a, para convencernos de o para informarnos de. Entonces, allí el estudiante debe tener claro la intención comunicativa de los textos. En este caso, si le ha presentado una receta, ¿para qué? Para poder enseñarnos a, seguramente, a elaborar un arbolito navideño, para enseñarnos a preparar una patasca, tal vez, ¿no? Entonces, deben conocer nuestros estudiantes la intención comunicativa de cada uno de los tipos de textos. Ahora, cuando hablamos de expositivo, ¿no? Su intención comunicativa es el de informar. No es que
otro tipo de texto sea el informativo. No, sino que su intención comunicativa del texto expositivo es el de informar. Muchas veces allí también he encontrado algunas deficiencias en algunas aulas que visitaba, ¿eh? Además, nuestros niños deben conocer cada uno de los géneros literarios en cada tipo de texto, ¿no? Por ello, cuando, por ejemplo, desean ellos escribir un texto, allí van a decir, ¿no? Cuando planifican, ¿qué voy a escribir? Un cuento. ¿Qué tipo de texto será? Narrativo. Entonces, ellos ya deben conocer la especie, el género, el tipo de texto. Y más adelante ya veremos también los formatos. Hay 4 tipos de formatos, ¿no? El continuo, el discontinuo, el mixto y en formato múltiple. Para sexto grado ahora las evaluaciones, la UMC está brindando en formato múltiple. Entonces, más adelante también iremos conociendo cada una de las características de nuestros textos. Iniciamos entonces con la competencia ley. Rápidamente vamos a recordar acerca de la competencia ley. Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Nosotros sabemos que esta competencia tiene 3 capacidades, ¿verdad? Obtiene información del texto, un poquito vamos a ampliarlo, allí está. Obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto, reflexiona y evalúa el contenido y el contexto del texto. ¿Listo? Esas son entonces las capacidades de esta competencia. Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Debo tener claro, ¿no? Dentro de mi estándar, ¿no? Este análisis que acá se realizó, por ejemplo, aquí tenemos, dice, lee diversos tipos de texto de estructura simple. Conozco a qué se refiere estructura simple y cuándo se dice que el texto tiene estructura compleja. Ve, entonces por allí. La idea es primero tener claro a qué se refiere mi estándar, cada una de las capacidades, asimismo sus desempeños. Estructura simple. Cuando en el texto encontramos solamente tal vez sujeto, el verbo y un predicado. Estructura compleja cuando encontramos allí adverbios, objetos circunstanciales, directo, indirecto, entre otros. Estructura simple y estructura compleja. En este caso, este es el estándar para el tercer ciclo, para niños que culminan el segundo grado de primaria. Por eso solamente en su estándar le pide textos de estructura simple en los que va a predominar palabras conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Además, nos dice el estándar, obtiene información poco evidente, distinguiéndola de otra semejante y realiza inferencias locales a partir de información explícita. Allí está la palabra clave, ¿no? Información explícita. Entonces, cuando nosotros aquí desarrollamos la competencia lee, seguramente vamos a trabajar con nuestros estudiantes preguntas de nivel literal, preguntas de nivel inferencial y también preguntas de nivel criterial. 3 tipos de preguntas, ¿verdad? Literal, preguntas de nivel literal. ¿Cuándo se dice que son preguntas de nivel literal? Cuando las respuestas el estudiante lo encuentra en el texto. Preguntas de nivel literal. Está explícito, ¿verdad? Y varias preguntas de la que vine, ¿no? Para la evaluación de ascenso y para el nombramiento. Hoy vamos a ir aquí, vamos a ir viendo implícitamente, ¿ven? Entonces me dice mi estándar, obtiene información poco evidente distinguiéndola de otra semejante y realiza inferencias locales a partir de información explícita. Preguntas de nivel literal. Allí lo he pintado de amarillo.
Y si me voy a ver allí las capacidades, una de ellas está relacionada justamente a información explícita, a preguntas de nivel literal. Nos estamos refiriendo a la primera capacidad. Así es, maestro Miguel, para tercer ciclo. Obtiene información del texto escrito. ¿Ve? Esta primera capacidad está relacionada a preguntas de nivel literal, preguntas que se encuentran sus respuestas explícitas en el texto. Y si observamos los desempeños, también vamos a identificar allí lo siguiente. Primer desempeño dice, identifique información explícita. Allí está, ¿ve? Que es claramente distinguible. El estudiante, por ejemplo, en primer grado, le vamos a decir, ¿cuál es el título del texto? Lo va a identificar rápidamente, ¿no? ¿Ve? Allí va a estar. Entonces, obtiene información poco evidente a partir de información explícita. ¿Cuál es la capacidad? Obtiene información del texto escrito. Mi segunda capacidad me dice, infiere e interpreta información del texto. Ello también vamos a encontrar en el estándar. Ve acá arriba. Interpreta el texto considerando información recurrente para construir su sentido global. Allí sí el estudiante debe hacer un análisis, allí debe estar infiriendo, deduciendo, prediciendo, ¿no? Nuestro estudiante. Y nuestro desempeño dice, deduce, ¿ve? ¿Qué va a deducir? Características de personajes, animales, lugares, etcétera, ¿no? Allí está para el primer grado. Y segundo grado, deduce características implícitas, ¿no? Determinando el significado de palabras según el contexto, hace comparaciones ya en segundo grado, en cambio en primer grado eso no le pide, ¿ve? Solamente identifica, allí deduce, en segundo grado va más allá. Miren cuál es la gradualidad, ya debe hacer comparaciones y establecer semejanzas, ¿no? Causa, efecto, diferencias, va a conocer cuál es la enseñanza y el propósito. Eso no le va a dar el texto. Cuando nosotros trabajamos las bitácoras, las carteleras lectoras en el nivel primario, allí justamente trabajamos muchísimo lo que es esta segunda capacidad. Infiere e interpreta información. En el texto no le dice, el mensaje es, el propósito de este texto es, ¿no? Debe deducir el estudiante haciendo comparaciones allí, ¿ve? A partir de la información que va a tener. Allí está entonces, infiere e interpreta. Allí mismo, para trabajar esta segunda capacidad, infiere e interpreta, también tenemos otro desempeño, que es predice. Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito comunicativo. Y eso lo trabajamos en el antes de la lectura, ¿verdad? Allí a nuestros estudiantes le podemos presentar el título de la lectura o tal vez le entregamos, ¿no? Allí le mostramos la imagen del texto, ¿no? La ilustración y a partir de ello les decimos, ¿de qué crees que tratará el texto? ¿No? Allí va a ir prediciendo cómo crees que terminará, ¿no? A partir de algunos indicios, algunas ilustraciones, título, palabras conocidas, entre otros. ¿Ve? Entonces, dentro de la segunda capacidad deduce, también el estudiante va a tener que trabajar lo que es la predicción en el antes de la lectura. Y explica la relación del texto. No va a poder explicar si antes no ha deducido, ¿eh? Cuando nos dice explica la relación entre el texto y la ilustración, debe haber leído, analizado, deducido, inferido para que pueda lograr explicar. Desde primer grado ya nuestros niños explican. No solamente es decir lo que dice el texto o hacer mención a lo que menciona el texto, sino dar argumentos, el por qué. Y allí viene cuando nosotros trabajamos las rúbricas, formulamos preguntas de retroalimentación por descubrimiento o reflexivo. ¿Ve? Explica la relación, explica.
En el primer grado explica la relación del texto con la ilustración y en el segundo grado explica el tema y el propósito de los textos. Más adelante vamos a compartir algunas estrategias de cómo nuestros estudiantes puedan identificar el tema, el mensaje, el propósito, la idea central de los textos. ¿Ve cuán importante es ello? Entonces, segunda capacidad, ¿no? Segunda capacidad, infiere e interpreta, tenemos aquí para el tercer ciclo 3 desempeños, donde va a deducir, va a predecir y va a explicar. Asimismo, tenemos nuestra tercera capacidad, que es reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. La forma, ¿no? El formato, en otras palabras. A ver, ¿qué formato tiene nuestro texto? Ah, está en párrafos, maestra Selene. Muy bien, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué tipo de texto es? Es una fábula. Muy bien. Entonces, ¿cuál es su formato? Ah, es un formato continuo. ¿Por qué? Porque está en párrafos. ¿Qué estamos leyendo? Una infografía. ¿Qué formato tiene? Es discontinuo. ¿Por qué? Porque allí está combinado ilustraciones con texto de manera discontinua. Uy, hemos presentado dos textos. Uno donde un estudiante argumenta qué son las tareas, un estudiante de sexto grado, por ejemplo, para ellos, cuán importantes las tareas, y también al otro extremo de la ficha le hemos entregado el argumento de un psicólogo donde da a conocer por qué es importante o no es importante dejar tareas a los niños para que puedan contrastar, ¿no? Formato múltiple. ¿Ve? Entonces, allí nuestros estudiantes deben saber y nosotros también cuál es el formato de los textos que estamos trabajando con nuestros estudiantes. Va a reflexionar y va a evaluar también el contenido. ¿Para qué se escribió el texto? ¿Por qué se habrá escrito este texto? ¿Cuál fue la intención del autor a escribir este texto sobre las tareas? ¿Ve? Y el contexto, en el marco de qué situación se ha redactado ese texto, ¿no? Entonces, allí, ¿ve? Sobre eso, entonces, el estudiante, ¿qué va a hacer? ¿Qué me dice mi estándar? Va a opinar sobre los sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia, desde sus logros, desde su análisis, desde su opinión crítica. ¿Eh? Entonces, no me debo olvidar que mi estudiante, cuando va a trabajar la tercera capacidad, está trabajando el aspecto criterial. Allí está trabajando el aspecto criterial. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. ¿Ve? Va a tomar una postura, va a fundamentar su opinión y allí va a dar a conocer, ¿ve? Y la inferencial está relacionado a la segunda capacidad, infiere, interpreta. Ahí está del mismo color. Y si vamos a observar nuestro desempeño, también tenemos que va a ser primer grado, opina acerca de personas, personajes, hechos, expresando sus preferencias. Uy, Caperucita y el lobo. ¿Qué te parece? La actitud del lobo. ¿Por qué? Ah, el estudiante. No ha sido malo. ¿Por qué? Se ha comido la caperucita. Pero eso dice en el texto, no te está opinando nada. La idea es que te opine. Muchos de nuestros estudiantes tienen dificultad para poder trabajar esta tercera capacidad. Y nosotros como maestros estamos allí para poder formular preguntas y repreguntas. ¿Y por qué crees que el lobo era malo? ¿Y por qué dices que era malo? Ah, entonces allí nuestro estudiante va a ir reflexionando y argumentando. La idea es que cada vez que formulemos preguntas abiertas en una ficha de lectura, planteemos por lo menos que ellos, que nuestros niños y niñas nos argumenten, ¿no? Nos pongan dos o tres argumentos frente a su opinión. Y también darles a conocer a nuestros estudiantes que no hay opinión buena o mala, sino la idea es cómo argumente esa opinión para valorar esta tercera capacidad de opinión. ¿Ve? Esa es la idea
aquí cuando nos dice reflexiona y evalúa la forma y el contenido del texto. Bien, considerando entonces esos aspectos claves, ahora sí nosotros volvemos, a ver, dejamos de compartir un momento y volvemos a compartir. Volvemos a compartir por aquí. Muy bien. Y ya estamos. Excelente. Muy bien. A partir de ello, entonces, con mis estudiantes debo trabajar acerca de los elementos del texto, ¿no? Partiendo por el título, ¿no? De qué o de quién se habla, cuál es el tema, en otras palabras, de qué se trata, ¿no? De qué o de quién se trata, el subtema, qué aspecto del tema estamos enfatizando, ¿verdad? En otras palabras, las ideas secundarias de cada texto. Tenemos también la idea principal, ¿no? ¿Qué se dice del tema? ¿Ve? Ya les hacía mención hace un momento que tenemos 5 tipos de texto, lo cual nosotros vamos a trabajar con nuestros estudiantes considerando la intención comunicativa y cuál es su género, ¿no? Además, debemos tener claro, por ejemplo, cuando hablamos de textos descriptivos, ¿a qué se refiere descripción enciclopédica? Cuando se dice un artículo enciclopédico, nuestros estudiantes ya están diferenciando tercer, cuarto grado, estos géneros. ¿Cómo lo estamos trabajando nosotros? Hoy vamos a ir enfatizando un poco acerca de estos géneros que acabo de mencionar. Para ello, nosotros, si queremos que nuestros estudiantes sean lectores allí y tengan esa pasión por leer, vamos a estar trabajando con ellos lo que es la ambientación, el letrado de nuestro aula. Debemos tener un aula acogedor con diferentes tipos de textos y no solamente textos impresos, sino también allí tener una biblioteca virtual en el aula. Tal vez tengamos tabletas o una computadora, ¿no? Dependiendo del contexto donde nos encontremos, podemos allí tener los recursos necesarios para despertar ese interés, esa motivación por la lectura en cada uno de nuestros estudiantes. ¿Ve? Entonces, un mundo lleno de artefactos letrados y artículos también. ¿Ve? No nos olvidemos desarrollar esas capacidades que ya hicimos mención hace un momento cuando conversábamos acerca del alineamiento constructivo curricular. Ese análisis entre competencia, estándar, capacidades y desempeños, ¿no? Allí nos falta agregar el enfoque del área. En un momento vamos a hacer el énfasis cuál es ese enfoque que trabajamos en el área de comunicación y cómo lo estamos trabajando para que nuestros estudiantes aprendan a leer y a escribir. Allí tenemos entonces, ¿no? Para poder trabajar comprensión de textos, nosotros partimos por la estrategia adecuada, apropiada, que vamos a trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Allí enfatizando, promoviendo siempre ese conflicto cognitivo en nuestros estudiantes mediante preguntas abiertas, retadoras, desafiantes. ¿Por qué crees? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En qué medida? Preguntas abiertas, ¿no? ¿Cuán diferentes? Solamente hacerles mención, ¿no? ¿Quiénes eran los personajes? ¿No? Preguntas que ya se encuentran en el texto. Si yo planteo a mis estudiantes 10 preguntas sobre la lectura, de las 10 seguramente una o dos serán preguntas de nivel literal, por lo menos 3 deben ser preguntas de nivel inferencial y unas 5 preguntas de nivel criterial. La idea es no darles más del 50% de preguntas de manera literal, ¿no? Entonces, en una mínima proporción y más preguntas de nivel inferencial y preguntas de nivel criterial, ¿no? Trabajando siempre en función a la expresión, preguntas, respuestas,
Asimismo, las preguntas que formulemos a nuestros estudiantes cuando no responden, que sean tarjetas Metaplan, que quede por escrito esas hipótesis allí en la pizarra para contrastarlo durante y después de la lectura. Eso vamos a tener en cuenta allí cuando trabajamos con nuestros estudiantes y no nos olvidemos siempre trabajar técnicas y estrategias de lectura. ¿A qué nos referimos? A ver si los maestros que están en sala nos comparten allí en el chat qué técnicas de lectura ustedes trabajan con sus estudiantes. Vamos, maestros, nos damos 30 segundos. ¿Cuáles son las técnicas de lectura que estamos trabajando con nuestros estudiantes? Genial. Allí veo ya participaciones. Genial. Nos dice el subrayado. Muy bien. Además, lectura en cadena, lectura grupal. Vamos a ir considerando lo siguiente. Vamos a diferenciar entre técnicas y estrategias de lectura. Les hice mención a técnicas de lectura. Técnicas de lectura. Las técnicas de lectura, como muy bien lo manifiestan allí en el chat, es el subrayado, el parafraseado, el sumillado, el resaltado, son técnicas de lectura. Cada vez que nosotros le damos a nuestros estudiantes una ficha, no nos deben devolver como tal, ¿no? Debe estar allí. Se debe notar las técnicas que se ha aplicado allí. Seguramente está resaltado, subrayado, con plumones, lápices de colores, con resaltadores, ¿no? Y de preferencia, para trabajar las técnicas, vamos identificando, ¿no? Para, por ejemplo, identificar palabras desconocidas, las que no conocemos el significado, con un color, tal vez con verde, ¿no? Ideas principales de cada párrafo, tal vez con azul, ideas secundarias con rojo, por ejemplo. Entonces debemos acordar con nuestros estudiantes cómo se va a dar lectura a esos textos. Esas son las técnicas de lectura. A diferencia de las estrategias de lectura, que es estrategia de lectura. Lectura silenciosa, lectura coral, lectura en cadena, estrategias de lectura. Hay diferencia entonces entre técnicas y estrategias. Estrategias es cómo los organizo para poder dar lectura y las técnicas son las metodologías que el estudiante utiliza para poder comprender el texto. ¿Ven? Ya les hacía mención los niveles de comprensión de textos, literal, inferencial y crítico. Cuán importante es hacer énfasis a las actividades de alta y baja demanda cognitiva. El aspecto o el nivel literal es de baja demanda cognitiva, donde no requiere más que leer el texto y lo identifica la respuesta. En cambio, actividades de alta demanda cognitiva está la inferencia, porque va a analizar, ¿no? Va a reflexionar para llegar hasta lo crítico, que es la cúspide de las habilidades del orden superior, pensamiento complejo, ¿no? El nivel crítico. Allí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reflexionar, va a evaluar y puede llegar hasta crear el estudiante. ¿Ve? Entonces, debo considerar también esa magnitud, ¿no? Actividades de alta y baja demanda cognitiva. No quedarnos solamente en el nivel literal. ¿Listo? Y allí algo de lo que ya habíamos dialogado con ustedes acerca de las tres capacidades, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante para deducir, para predecir, para explicar, para opinar, ¿no?
y cómo va a justificar el texto. En un momento vamos a ir viendo de manera detallada en el proceso. Consideremos entonces que cuando trabajamos la competencia lee diversos tipos de texto en su lengua materna, hacemos énfasis a tres procesos didácticos en el nivel primario, ¿no? En el nivel inicial no se trabaja procesos didácticos, más se trabaja con los momentos y las actividades, ¿no? Entonces vamos viendo en el caso del nivel primaria, en el antes de la lectura. Vamos a ir considerando allí la anticipación a la lectura. Los estudiantes van a ir prediciendo el para qué se habrá escrito ese texto, de qué tratará ese texto, ¿no? Y puedo yo presentarle la imagen, la ilustración, el título de la lectura, allí para que ellos puedan ir trabajando el antes. En el durante la lectura, ya les entregamos la ficha en A4 seguramente a nuestros estudiantes, pero además nosotros podemos tener un texto tamaño A0 o A1, tamaño de un papelote, para poder ubicarlo en la pizarra, de tal manera que juntamente con ellos vamos subrayando, sumillando, parafraseando con nuestros textos, ¿no? Podemos formular allí varias preguntas para poder trabajar el durante la lectura. Y es aquí, en este segundo momento, en este segundo proceso didáctico, donde nuestros estudiantes van a aplicar las técnicas y las estrategias de lectura. Asimismo, tenemos el después de la lectura, donde nuestros estudiantes, de acuerdo al grado, pueden darnos a conocer qué es, ¿no? Y cómo han comprendido su texto. Por ejemplo, para el primer grado le puedo pedir que dibuje la escena del cuento que más les ha gustado. Segundo grado le puedo decir, a ver, vamos a dramatizar, ¿no? El cuento, ¿ve? Entonces allí vamos trabajando ello y allí nos daremos cuenta si comprendió o no comprendió la lectura. ¿Por qué? Porque lo va a ir parafraseando, no va a mencionar tal como está en el texto. Cuarto ciclo, tercer y cuarto grado, les puedo pedir, por ejemplo, que elaboren un texto, un organizador gráfico, tal vez un mapa mental, un mapa conceptual, una cruz categorial, un círculo concéntrico u otro organizador creativo. ¿Ve? Para quinto ciclo les puedo decir que comparen con otro texto que ya leyeron. Por ejemplo, que me elaboren una cartelera lectora. ¿Ve? Entonces allí podríamos estar trabajando en el después de la lectura. Cuarto ciclo puedo trabajar sus bitácoras de lectura, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, de esa manera estoy trabajando de manera graduada los tres procesos didácticos, ¿no? No me olvido que mis estudiantes deben estar trabajando en base a sus saberes previos. Ellos y ellas son los protagonistas del aprendizaje. Yo docente no le digo paso a paso qué es lo que va a hacer, sino cada uno de ellos van desarrollando la autonomía, ¿no? Es importante que en el proceso, durante la lectura, nuestros estudiantes vayan preguntando y se vaya formulando y realizando el debate. Clave es, ¿no? No se trata que lo leemos y el estudiante da sus respuestas, ¿no? Y solamente hay una respuesta. No, es que se genere el debate y ahí van a estar los argumentos también. Durante la lectura, vamos a ir contrastando las hipótesis. Si en el antes de la lectura mis estudiantes me dijeron, yo creo que, ¿no? Si le presentamos, por ejemplo, la imagen de una plantita y allí, ¿no? Le decimos de qué creen que tratará. Una planta, obviamente, desde su contexto del estudiante, por ejemplo, el eucalipto, y le decimos, a ver, ¿de qué crees que va a tratar la lectura? ¿Qué tipo de texto crees que es? ¿Para qué crees que leeremos? Y ellos nos dijeron, por ejemplo, allí, vamos a leer, ese es el eucalipto. Ah, y es bueno para el dolor de cabeza. Ah, ¿no? Y seguramente esas hipótesis están apegadas en la pizarra. Entonces, cuando ya pasamos al durante de la lectura, vamos a ir viendo, ¿no? Y ahí seguramente en el texto dirá, el eucalipto sirve, ¿no? Para el resfrío, ¿no? Para el dolor de espaldas, tal vez, de garganta, para la tos, etcétera, ¿no?
Y los estudiantes de allí dirán, ah, yo tenía razón. Y el otro estudiante dirá, uy, yo me había confundido, yo había mencionado que era para el dolor de cabeza, por ejemplo, y no era para eso, era para los bronquios, ¿no? Para la garganta, ¿no? Entonces, ellos mismos irán contrastando sus hipótesis en el durante la lectura, ¿ve? Entonces, allí la reflexión es que las ideas que dan nuestros estudiantes en el antes de la lectura no debe quedar solamente de manera oral, debe estar escrito allí para poder contrastar en el durante de la lectura. Eso no nos olvidemos, ¿ve? Podemos a nuestros estudiantes brindarle diferentes tipos de textos, ¿no? Desde pequeñitos, para que puedan deducir el tema central de los textos, ¿no? Y la clave es para que puedan deducir el tema central, la pregunta, ¿de qué trata el texto? ¿No? Aquí está, ¿ven? Una preguntita dice, ¿de qué trata esta historia? Esa es la pregunta clave para identificar el tema central de los textos. Entonces, siempre trabajando con nuestros estudiantes en función a preguntas, ¿ve? Para deducir igual las ideas centrales, ¿no? ¿Para qué se escribió esta nota? Ahí está el propósito del autor. ¿Para qué crees que se ha escrito? Ah, tía Doris, ayer tu perro casi muerde a doña Carmen. Ella llegó muy asustada a su casa. Mejor no dejes al perro. No, mejor no dejes al perro suelto en la calle. Además, así ya no se perderá. Alejandra, ¿para qué se escribió esta nota? ¿Para contar que doña Carmen llegó ayer en la noche? ¿Está hablando de eso? ¿Para decir cómo es el perro que tiene la tía Doris? ¿O para aconsejar a Doris que no deje suelto a su perro? Y aquí también está, cuando decimos el para qué, recuerden que hace un momento les decía el propósito comunicativo del texto. Entonces el niño rápidamente va a identificar qué tipo de texto es. ¿Qué tipo de texto es, maestros, maestras? A ver si me ayudan en el chat. ¿Qué tipo de texto será? Ajá, muy bien, a ver, vamos. Y a partir de ello decimos, para contar, ¿será la alternativa A? ¿Será un texto narrativo? Para decir cómo es, ¿será descriptivo? Para aconsejar a Doris que no deje suelto a su perro. Ah, entonces yo docente y también mi estudiante debe tener claro cuál es la intención comunicativa de ese texto, ¿no? Allí la alternativa es la A, ¿no? Allí nos dice en el chat, la alternativa correcta es la A. ¿Ve? Entonces, mis estudiantes deben tener claro allí la intención comunicativa. ¿Ve? Hay otra pregunta, ¿para qué se hizo este aviso? También, ¿no? Identificar el propósito. ¿Ve? ¿Para qué se escribió este texto? ¿Ve? Diferentes tipos de texto podemos plantear a nuestros estudiantes. Y una pregunta para poder deducir las relaciones causa-efecto, segundo grado, ¿no? ¿Por qué Jaime huyó corriendo, ¿no? De acuerdo a este texto que se menciona allí. Entonces el estudiante debe haber analizado. Aquí va respondiendo a la inferencia. Mi estudiante debe inferir, no va a estar en el texto, va a tener que analizar y dar una respuesta. ¿Ve? También va a haber preguntas donde van a deducir las características de personajes en una narración, ¿no? El por qué, el cómo. Vamos a ver rápidamente algunas estrategias. Aquí vamos a ir viendo, por ejemplo, establecemos semejanzas y diferencias, ¿no? Frente a la actividad última, la pregunta última que les he presentado. Y a nuestros niños le podemos plantear una situación comunicativa. La docente presenta una lámina. Se comenta que un día caminando por la calle vio a tres niños jugando con sus cometas. Preguntamos, ¿qué observan? ¿Qué formas tienen? Ah,
Allí observamos cometas. ¿Y qué formas tienen las cometas? Una es de forma de rombo, otro es en forma de círculo, nos van a ir comentando seguro, ¿no? ¿De qué colores son? Rosado, amarillo, celeste. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Pedimos que comenten libremente a partir de una imagen, ¿no? Siempre nosotros, de manera sencilla, vamos proponiendo situaciones comunicativas a nuestros estudiantes para que puedan ir relacionando a partir de una comparación, ¿no? Entonces nuestros estudiantes nos irán mencionando, por ejemplo, la cometa de Lucas, la cometa de Ana y la cometa de Marco. Ahí están los tres niños, ¿no? ¿Cuál es la forma? De Lucas su cometa tiene forma de estrella. En cambio, el de Ana tiene forma de rombo. Y el de Marco tiene forma de estrella también. Entonces, allí ya se puede ir comparando, ¿no? A ver, ¿cuál es la semejanza allí respecto a las formas? Ya, la cometa de Lucas tiene la misma forma que la de Marco. De los dos es forma de estrella, nos irán diciendo. ¿Ven? Entonces puedo trabajar con un cuadro comparativo para que mis estudiantes logren aquí tener en cuenta, ¿no? Las semejanzas y las diferencias. ¿Ve? Entonces, a partir de ello, ya yo puedo trabajar con mis estudiantes, ¿no? Semejanzas y diferencias. También puedo trabajar no solamente con el cuadro de doble entrada, también con el diagrama de Venn puedo trabajar. Ve, y allí ponemos en cada conjunto, en cada diagrama, podemos poner la cometa de cada uno de los personajes, de Marco, de Lucas, de Ana, y al centro vamos ubicando las semejanzas, ¿no? Ve, entonces de esa manera también puedo trabajar para que mis estudiantes se familiaricen con respecto a preguntas donde puedan relacionar semejanzas y diferencias. ¿Ve? Algunas lecturas, nuestros estudiantes mmm, tienen pavor, no tienen miedo, algunos se asustan, no quieren leer. ¿Por qué? Porque muchas veces les han dado una lectura a manera de castigo. El que ha llegado tarde ya vaya al final del salón y tú vas a leer. Saca un libro de la biblioteca y lee. Le hemos dado la lectura como un castigo. Entonces, nuestro estudiante no tiene esa motivación para leer. Les voy a compartir dos estrategias de animación a la lectura. Desde primer grado puedo trabajar con estas estrategias y hasta sexto grado. Solamente se gradúa de acuerdo al tipo de texto que le voy a presentar a mi estudiante. Por ejemplo, aquí dice Pepe y la vicuñita, ¿no? Ahí está, Pepe y la vicuñita, ¿listo? Allí está. En este texto, entonces, la estrategia que vamos a compartir en este momento es aquí estoy. Si los dos personajes principales de mi cuento es Pepe y la vicuñita, puedo elaborar paletitas con los personajes del cuento. ¿Ve? Aquí está Pepe y aquí tenemos a la vicuñita. En un primer momento puedo leerles el cuento a mis estudiantes. ¿Ve? Y les digo, cuando hago mención al personaje, ustedes van a levantar la paletita de ese personaje. Para ello, previamente he preparado dos paletas para cada niño o para cada niña, ¿ve? En su mano derecha tendrá a Pepe, en su mano izquierda tendrá la paleta donde está la vicuñita, por ejemplo, ¿ya? Entonces iremos dando lectura al cuento. Pepe y la vicuñita. Pepe era un niño y el estudiante debe decir, cuando ya nombramos a Pepe, aquí estoy levantando la paleta donde está Pepe. ¿Ve? Esa es la idea. Pepe era un niño que vivía en un hermoso pueblo. Un día, caminando por el campo, se encontró con una vicuñita que todavía era pequeña. ¿Ve? Aquí estoy, dirá.
¿Por qué? Porque hicimos mención a la vicuñita. ¿Ve? Entonces, allí el estudiante va a tener en cuenta la lectura y también al mismo tiempo los personajes, sus paletas. Pepe al verla sola, aquí estoy, dirá el estudiante levantando la paleta de Pepe. ¿Eh? Pepe al verla sola decidió cuidarla. Todas las mañanas se levantaba temprano para darle de comer un biberón de leche. La vicuñita era pequeña. Aquí estoy, dirá cuando hacemos mención a la vicuñita. Un día su papá y su mamá se dieron cuenta de que Pepe estaba cuidando. Aquí estoy, dirá. ¿Qué habilidades estamos trabajando entonces con nuestros estudiantes? Allí estamos trabajando lo que es la capacidad de escucha. Allí estamos viendo también el análisis, ¿no? Porque el estudiante va a tener en cuenta en qué momento estamos haciendo mención a ese personaje. Muy bien. La atención también. Gracias, maestra Jimena. Así es, la atención también allí, ¿no? Está atento, ya no está distraído. ¿Y qué estoy trabajando? Mi rúbrica uno involucra activamente a nuestros estudiantes, ¿ve? Y a propósito, al estudiante que está desatento, también le preguntamos, a ver, ¿a quién hicimos mención, María? A la vicuñita, levanta tu vicuñita. Entonces, allí, ¿ve? Podemos ir trabajando con la estrategia. Aquí estoy, se llama esa estrategia. Otra estrategia que podemos trabajar para animar a la lectura es así no es. ¿A qué se refiere esta estrategia de así no es? En una primera vez le damos lectura este texto a nuestros estudiantes. Mi amiga Tabita, allí está Tabita, ¿no? Seguramente previo les hemos mostrado la imagen. Les hemos dicho a nuestros estudiantes, a ver, ¿de qué creen que tratará el texto? A ver, observamos la imagen de una niña. Ah, entonces vamos trabajando con ellos, anticipándonos a la lectura. Mi amiga Tabita tiene 9 años como yo. Es buena compañera, le cae bien a todos, es alta y delgada. Tiene el cabello lacio, castaño, color chocolate, con las puntas amarilladas. Su cara es redonda y su piel sonrosada y lisa, como un pétalo de rosa. Tiene los ojos achinados, pero muy expresivos y siempre está sonriente. En una primera vez le podemos leer el texto a nuestros estudiantes. ¿No? Si estamos trabajando con estudiantes de primer grado, si estamos trabajando con estudiantes de cuarto ciclo, por ejemplo, tercer grado, les invitamos que uno de ellos pueda dar lectura. A la segunda vez, en ese mismo día, les decimos, ahora a propósito, nos vamos a confundir en el texto. Cuando me equivoque, ustedes van a decir, así no es. ¿Ya? Entonces, de esta manera, mi amiga Rosita, y ellos dirán, así no es. Yo, maestra, les diré, entonces, ¿cómo es? No se llamaba Rosita, se llamaba Tabita, nos dirán nuestros niños, ¿no? Mi amiga Tabita tiene 8 años y ellos dirán, así no es. ¿Por qué? No tiene 8 años. ¿Cuántos años tiene? Tiene 9 años. ¿Ve? Entonces, aquí vamos trabajando la estrategia, así no es. A propósito, nos confundimos, ¿no? Para ver si nuestros estudiantes están prestando atención allí. ¿Ve? Entonces, podemos trabajar estas dos estrategias con nuestros estudiantes. Otra estrategia clave para trabajar con todos los grados es el Festival de los Textos, ¿no? Entonces, de cada tipo de texto, elaboro de manera grande en una cartulina tal vez, con cartulinas fosforescentes o plastificadas de manera muy llamativa para que mis estudiantes conozcan la estructura de cada uno de los tipos de textos, la silueta de los textos. Y allí, antes de leer, ¿no? Cuando les presento, por ejemplo, la lectura de mi amiga Tabita, les diré,
¿no? Ellos todavía no han leído. En el antes de la lectura les diré, a ver, ¿qué tipo de texto vamos a leer? Y nos acercamos al espacio donde está en nuestro aula, Festival de los Textos, y les diremos, a ver, ¿qué tipo de texto vamos a leer? Y nuestros estudiantes nos irán mencionando, ¿no? Si alguno de ellos nos dice, es narrativo, le diremos, ¿por qué crees que el texto que vamos a leer es narrativo? Ah, porque seguramente nos va a contar sobre esta niña y va a tener un inicio, nudo, desenlace. Tal vez, ¿no? En el antes. Todavía no han leído. Aceptamos sus ideas de nuestros estudiantes, ¿ve? Y luego las vamos a contrastar en el desarrollo. Otro estudiante nos dirá, es descriptivo. ¿Por qué crees que es descriptivo? Porque allí nos dice, ¿no? Y nos está mostrando solamente a la niña. Seguramente nos va a describir cómo es la niña, ¿no? Nos va a hacer conocer. Entonces el estudiante ya está viendo allí las características de la niña, ¿ve? No solamente esas estrategias, hoy vamos a compartir algunas estrategias más para trabajar comprensión de textos. En este caso, la estrategia Didi, el SQA, el QQQ, el 2EOA, 7 claves para comprender un texto. Empezamos con la estrategia Didi. ¿Qué significa Didi? Dilo diferente. Esa es la estrategia Didi. Para ello, elaboro un cuadro de doble entrada, como lo dice el texto y cómo lo digo yo. Allí entonces a mis estudiantes, ¿no? Después de haber leído el texto, ¿no? O mientras vamos leyendo, le decimos cómo dice el texto y tú cómo lo dices, ¿no? Para eso preparo este cuadro de doble entrada, así como está, lo puedo tener plastificado en cartulina grande y eso me va a servir para todo el año. ¿Ve? Les presento entonces a mis estudiantes la lectura El Piojo, ¿no? Previo ya seguramente he realizado lo que es el antes de la lectura, ahora en el durante vamos leyendo, ¿no? El piojo es un parásito que vive en la cabeza de las personas. Se trata de un insecto sin alas de 2 a 3 milímetros de largo, más o menos la medida de una cabeza de alfiler, de color marrón claro a marrón oscuro. No vive en los animales. Un piojo se arrastra, pero no brinca ni vuela. De ese primer párrafo a mis estudiantes le diré, ¿no? Y vamos a extraer una parte, ¿no? De ese primer párrafo lo extraemos. Por ejemplo, lo que está aquí al lado izquierdo, un piojo se arrastra, pero no brinca ni vuela, dice, ¿verdad? Esa parte lo hemos trasladado aquí al cuadro donde dice cómo lo dice el texto. Y lo hemos subrayado la palabra brinca. En el texto dice brinca y le decimos a nuestros estudiantes, ¿y tú cómo lo dices? Un piojo se arrastra, pero no, cambio de decir brinca, ¿cómo dirías? Ah, pero no salta. Entonces el estudiante aquí está trabajando, incluso el parafraseado con esa estrategia del Didi, puede trabajar el parafraseado, allí ya puede estar infiriendo también a partir de un análisis. Ve, esta estrategia es muy importante ya que nos va a permitir trabajar la técnica del parafraseado. Puedo trabajar sinónimos también. Y no solamente ello, ustedes habrán observado la evaluación en la. También extraen frases, ¿no? Que en el texto, ¿no? Nos menciona esta frase. ¿Y cómo lo entiendes? ¿A qué se refiere? Y nos dan alternativas, ¿no? Entonces, ve, la estrategia Didi nos puede servir para poder parafrasear, ¿no? Buscar el sinónimo de las palabras o también de frases. ¿Ve? La otra estrategia es el SQA. ¿Qué significa SQA? ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Y qué aprendí? Antes de trabajar la lectura del piojo con mis estudiantes, le diré, no les puedo mostrar allí la imagen del piojo y les digo, a ver, ¿qué observamos?
Algunos dirán un insecto, una mosca, tal vez algunos, ¿no? Un piojo, tal vez nos van a decir algunos, ¿no? ¿Qué sabemos sobre esta imagen? Y allí lo vamos a completar. ¿En qué sé? Allí lo completamos. ¿En qué sé? ¿Ve? Luego, en la Q, ¿qué quiero saber? Después que ya nos han dicho en qué sé, ahora les diremos, ¿y qué les gustaría saber sobre el piojo? A mí me gustaría saber cuántas patitas tiene el piojo. Otros niños tal vez dirán, a mí me gustaría saber si los piojos duermen o no duermen, ¿no? Entonces, eso, lo que quieren saber los niños. En la Q, ¿qué quiero saber? Hasta allí trabajamos en el antes de la lectura. Luego ya les entregamos la lectura del piojo a nuestros estudiantes. Y finalmente, después que hemos leído el texto sobre el piojo, ¿no? Después que ya hemos leído, ¿no? Allí responderemos a la pregunta, ¿qué aprendí? Eso es después de la lectura. ¿Qué hemos aprendido sobre el piojo? Entonces allí nuestros estudiantes nos van a decir, ¿no? Que se encuentran acurrucados en el pelo, cerca del cuero cabelludo, ¿no? Todo lo que han comprendido sobre el piojo. ¿Ve? Aquí en la A, ¿qué aprendí? La estrategia SQA. Lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. ¿Qué es lo que sé? Los conocimientos previos es la información que el estudiante conoce, lo que saben ellos. Lo que quiero saber, las dudas, la curiosidad del estudiante, lo que aprendí. Nos va a permitir saber a nosotros maestros si el estudiante ha podido comprender o tal vez no ha comprendido el texto. ¿Ve? Entonces yo formulo mis preguntas para el antes, para el durante y también una actividad para el después de la lectura. En el antes de la lectura, por ejemplo, ¿qué preguntas le puedo formular? ¿Por qué dirá el piojo? ¿Qué relación tendrá el título con la imagen? ¿De qué creen que trata la lectura? Se están anticipando, están prediciendo, están hipotetizando nuestros estudiantes. Y en el durante la lectura, ¿no? Allí sí, no se olviden, trabajamos las técnicas y las estrategias de lectura. ¿Ve? Y en el después de la lectura podemos trabajar nuestro famoso Didi. ¿Cómo lo dice el texto y cómo lo digo yo? ¿Ve? Además, podemos ir trabajando la estrategia el QQQ. ¿Qué significa la estrategia el QQQ? ¿Qué veo? ¿Qué no veo? ¿Y qué infiero? Por ejemplo, aquí, ¿qué observamos, maestros? ¿Qué vemos en la imagen? A ver si nos ayudan en el chat. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos, maestras, maestros? A ver, ¿qué vemos? Dos niños tomando té. Genial, maestra Silvia. Dos niños tomando té. Vamos a tomar nota acá entonces. ¿Cómo lo trabajo con mis estudiantes? La maestra me dice, allí observamos dos niños tomando té. A ver, vamos, tal vez hay otra idea. ¿Qué observamos en el chat? Dos niños tomando café. Están felices, nos dicen allí también. Eso es lo que vemos, ¿no? ¿Ya? Dos niños tomando café. ¿Ya? Ay, ¿alguien más nos dice, otra maestra? Están felices. Eso es lo que veo, nos dice. Lo que ve. Están felices. ¿Qué más? Niños, los niños están jugando a tomar, café o té, ¿no? Los niños están jugando a tomar té. Están jugando nada más, ¿ya? Allí nos dicen. ¿Y qué no vemos, maestras y maestros? ¿Qué no vemos? ¿Qué no vemos aquí en la imagen? No veo que estén tristes. No vemos que están tristes. El maestro Alberto también nos dice, no veo, pueden estar en la sala o tal vez en la cocina. Eso no veo, maestra Selene. No vemos el lugar donde se encuentran. Gracias, maestro Alberto. No vemos el lugar donde se encuentran, ¿no? Allí está, ¿ve? ¿Qué podemos inferir a partir de la imagen? ¿Qué puedo inferir? ¿Qué puedo inferir?
Allí veo, maestra Jimenita nos dice, puedo inferir que es un reencuentro de varios años y por eso están felices. Genial. Ajá, es un reencuentro de varios años. Por eso están felices. A ver, vamos a ver si es cierto. No, no nos olvidemos. No, infiero que son buenos amigos, por eso están en confianza, están alegres. Ajá, muy bien. Son buenos amigos. Ve, entonces, esta estrategia, estas tres preguntas, estoy trabajando en el antes de la lectura. Todavía no hemos leído el texto. Gracias, maestra Rosalind. Están celebrando un cumpleaños. Maestra Kiarita nos dice, son buenos amigos. Excelente por el chat la participación, maestras y maestros. Esta estrategia del QQQ lo trabajo en el antes de la lectura. Todavía no hemos leído, pero debe quedar por escrito las respuestas de nuestros estudiantes, tal igual como el SQA, como el Didi, puedo elaborar grande, ¿no? Mi cuadro de doble entrada, lo coloco las tres preguntitas y allí como está plastificado, puedo escribir con mi plumón o apegar sus tarjetas Metaplan con las respuestas de mis estudiantes. Si ahora estuviéramos en un aula, les entregaría tarjetas Metaplan, ustedes escriben sus respuestas y lo apegan donde corresponde. ¿Ve? Esa es la idea, en el antes de la lectura. Luego, ahora sí les damos la lectura a nuestros estudiantes. El durante la lectura. Chocolate salado, les decimos. Y lo primero que les digo es, vamos a enumerar cuántos párrafos tiene el texto. Nuestro texto, ¿cuántos párrafos tiene, maestros, maestras? 3. Genial, excelente. Tiene 3 párrafos. Es lo primero que debe hacer mi estudiante. Enumerar la cantidad de párrafos, ¿ven? Y a uno de ellos voy a trabajar, por ejemplo, lectura en cadena y a uno de mis niños les digo, a ver, vamos a leer. Vamos a invitar entonces a nuestra maestra Silvia que nos ayuda a leer el primer párrafo. Vamos, maestra linda. Bien. El sábado, Sofía y Manuel recorrieron Machu Picchu y pasaron todo el día. Por la tarde, muertos de hambre, fueron a tomar chocolate y a comer unos deliciosos choclos con queso. Genial. Muy bien, gracias, maestra Silvia. Mira cómo nos ha ilustrado allí la maestra, ¿no? Nos ha dado lectura el primer párrafo. Y allí mismo yo puedo ir preguntando también a mis estudiantes, ¿no? Si hay alguna palabra que no se entiende, alguna frase, allí mismo puedo ir trabajando, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se refiere muertos de hambre? En el texto dice muertos de hambre. ¿Y tú cómo lo dices? En el proceso también puedo ir trabajando el Didi, ¿ve? Muertos de hambre. En otras palabras, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se habían muerto? ¿Ustedes qué dicen? Tenían mucha hambre. Tenía mucho Genial. hambre, mucho Genial, apetito. maestra Irma. Bien, maestra Silvia también. Que tenían y por el chat también están respondiendo. Gracias, maestra Jenny, maestra Carolyn. Tenían mucha hambre. ¿Ve? Muy bien. Seguimos entonces. Siguiente párrafo. Invitamos a alguien más. En el mostrador del restaurante había 2 envases iguales, uno con sal y el otro con azúcar. Por el apuro, echaron sal al chocolate y cuando lo probaron se dieron cuenta y no pararon de reír. A ver, vamos a ver quién había acertado cuando hemos formulado nuestras preguntitas. Dice, habían tomado chocolate, nos dice la lectura. Vamos a ver quién había acertado. Uy, dijeron que tomaron té, que tomaron café y no habíamos acertado. Nuestros niños se tienen que dar cuenta. Para eso está el antes de la lectura en este QQQ. Debe quedar por escrito, ¿no? ¿Ve? Entonces, ¿por qué estaban, no? Allí entonces felices. Porque se habían equivocado. En lugar de echar azúcar, pusieron sal a su chocolate, ¿no? Y a ellos les pareció sumamente gracioso
y no dudaron en tomarse una fotito, ¿no? Dice ahí al final, ¿ve? Sofía inmediatamente sacó su cámara y tomó una foto para el recuerdo, ¿ve? Y habíamos dicho también, eran dos niños, ¿no? Ah, era una niña y un niño. Entonces, juntamente con nuestros estudiantes, vamos dialogando en el durante la lectura. Y en el después puedo ir preguntando, ¿qué les pasó en el restaurante y por qué? Preguntas de nivel criterial, ¿ve? ¿Cómo reaccionaron frente a este hecho? ¿Ve? Entonces vamos enfatizando el segundo párrafo allí. Hemos ido compartiendo entonces algunas estrategias que les está pareciendo, tal vez sus reflexiones por el chat, estimadas maestros y maestros, se entiende qué les parecen las estrategias que les voy compartiendo. Estrategias de comprensión lectora aquí para el cuarto, quinto ciclo, el 2E o A. No van a encontrar en internet estas estrategias, más que en mis libros. Aquí está entonces la estrategia de comprensión lectora 2E o A. ¿Qué significa 2E? Explico los recursos textuales. Examino el texto. Por eso le puse de título a la estrategia 2E, donde explican y examinan el texto. O van a opinar sobre el texto nuestros estudiantes. Y A, donde van a argumentar, donde van a argumentar sobre el texto. Muy bien, me dicen por el chat que está excelente, que está interesante las estrategias que vamos compartiendo. Ve, entonces puedo presentar a mis estudiantes, por ejemplo, esta historieta. Ve, acá hay una historieta del bebé, ¿no? Igual seguimos el proceso del antes, durante y del después, ¿no? El bebé es el título de la lectura, ¿ve? De esta pequeña historieta. No te preocupes, Javier, te voy a seguir queriendo siempre, le dice la mamá, ¿no? Y Javier le dice, eso dices, pero cada día que pasa, el bebé me aleja más de ti. ¿No ves? Le dice, ¿no? Ahí está el niñito Javier a su mamita que está embarazada. Luego le dice, tendrías que estar contento, Javier. Vas a tener un hermano varón y van a poder jugar juntos. Lo vas a querer un montón, le dice. Y Javier le dice, ¿cómo lo sabes? Si no lo conocemos, ¿cómo se te ocurre traer a nuestra familia a un desconocido? Dice allí, ¿ve? Y está otro tipo de viñeta. Siéntelo, le dice su mamita, siéntelo, conócelo, se está moviendo. Algo estará tramando allí adentro. Piensa allí, ¿no? Javier, ¡pum! Allí hay. Entonces, otro tipo de viñeta. Y luego dice Javier, me dio una patada. Y ahí está, ¿no? Otro tipo de viñeta, ¿no? Hay un globito y en mayúscula. Vas a ver a la salida, le dice. Entonces, el bebé que dice, ¿no? Ahí está pensando, ahí está, ¿no? El globito. ¿Cuál es la salida? Dice, ¿no? Y esa es la historieta, ¿eh? Entonces, aplicamos la estrategia del 2E o A. ¿Cómo sería para trabajar esta estrategia, no? Entonces, allí vamos trabajando la primera explico, ¿no? Puedo trabajar tercero, cuarto, quinto y sexto con esta estrategia. Explico, y ahí le formulo una pregunta. ¿Por qué se ha puesto con letras mayúsculas lo que dice Javier? Ah, no, ahí está, ¿no? Me dio una patada, grita, ¿no, Javier? Entonces allí va a escribir el estudiante y no va a copiar, sino va allí a argumentar por qué se ha escrito así con letras mayúsculas esa parte, ¿no? Va a explicar. Otro donde va, ¿qué emite pum? ¿Qué quiere decir pum? Ahí el estudiante va a tener que explicar también. Cuán importante entonces es aplicar esta estrategia, ya que la mayoría de nuestros niños y niñas tienen mucha dificultad para poder explicar, argumentar
En esta evaluación de la ENGLA, donde viene preguntas abiertas, allí es donde sufren más nuestros estudiantes. ¿Qué pongo? Y muchos solamente tienden a copiar del texto ¿no? Alguna parte, pero la idea es que argumenten, que den una opinión y luego por lo menos 2 o 3 argumentos. Y esta estrategia va a permitir ello. ¿Ve? Luego examinan el mensaje. ¿Para qué? ¿Para qué se ha escrito el texto? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la finalidad? Dan su opinión. ¿Qué les pareció? ¿No? Y finalmente dan el argumento, el por qué de ese tipo de texto. ¿Ve? Entonces podemos ir trabajando con estos tipos de texto con nuestros estudiantes de tal manera que ellos y ellas logren desarrollar allí sus estrategias, ¿ve? De manera fluida, de manera activa, de manera autónoma, cada uno de nuestros estudiantes. Bien, hasta allí vamos compartiendo algunas estrategias de lectura y nos vamos a centrar ahora en escritura. Vamos a ir viendo rápidamente con respecto a producción de textos. Para ello, entonces, vamos a ir compartiendo por acá, a ver, algunas estrategias para producir textos. Estrategias para producir textos. Lo primero que debo tener claro es cuál es el enfoque, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos dirigiendo, somos docentes del primer grado, ¿qué enfoque estamos trabajando? ¿De qué manera estamos trabajando con nuestros estudiantes? Hace algunos años visitaba una institución educativa mm, de la selva de la región Pasco, en Puerto Bermúdez. Era un aula unidocente, la maestra enseñaba de primer a sexto grado, tenía 35 estudiantes en un solo aula y a los estudiantes que eran 12 de primer grado estaba trabajando lo siguiente en la pizarra, ¿no? Ella colocaba ahí en la pizarra la M, jalaba una flechita y ponía ahí la A, la E, I, O, U, las vocales y luego les decía, a ver, M con A, ¿qué dice? Y los chicos o los niños repetían, ma, M con E, ¿qué dice? Me, ¿no? Y así iban trabajando lo que es las sílabas. Y luego les decía, muy bien, ahora vamos a juntar agarraditos de la mano la sílaba ma y mi. ¿Qué dice? Mami, decían los niños. Allí hay un enfoque. ¿Qué enfoque estaban trabajando allí, maestros? ¿Qué enfoque era eso? Era el enfoque, a ver, el enfoque comunicativo, ¿será? ¿Qué dicen los maestros? A ver. Comunicativo textual. Ay, ya, maestra también nos dice por allí el enfoque. Comunicativo. María, la maestra Ana María también nos dice el enfoque comunicativo. Cuando la maestra trabaja allí, las sílabas, cuando primero trabaja vocales, luego trabaja juntando y formando sílabas, de ahí se va a formar palabras. Este es un enfoque, pero todavía no es el comunicativo, no es el comunicativo. Así es el enfoque silábico. ¿Ve? Hay varios enfoques y muchos de nosotros optamos por alguno de esos caminos. Ese es el enfoque silábico. Otra maestra en otra ocasión, cuando visitaba su aula, lo que hacía era, ingresando en el mes de marzo, llevaba el abecedario, el alfabeto. Y allí primero ella quería que sus estudiantes conozcan las vocales y las consonantes, de la A hasta la Z. Y de allí le parecía más fácil ya trabajar la escritura, la formación de palabras con sus estudiantes. Allí también hay otro enfoque. Ese enfoque se llama el enfoque. A ver, vamos, maestros. ¿Recordamos ese enfoque? El enfoque alfabético. Alfabético. Pero hay otro enfoque donde es lo contrario del silábico. En el silábico empezaba con las vocales, luego las sílabas, de allí formaba palabras y a veces se terminaba en oración. Mi mamá me ama, mi papá me mima y hacían planas nuestros niños. Eso era el silábico, ¿verdad?
A diferencia que ahora trabajamos con otro enfoque y ese es el enfoque comunicativo. Hoy les voy a compartir las 6 características del enfoque comunicativo. Cómo debemos trabajar desde primer grado el enfoque que nos recomienda nuestro programa curricular y nuestro currículo nacional de educación primaria. Cómo debemos enseñarle a escribir a nuestros estudiantes. ¿Ve? Entonces, el enfoque comunicativo es partir de situaciones comunicativas, desde la experiencia, desde lo real. Por ejemplo, actividades que ocurren en su comunidad, en el contexto donde se encuentre el estudiante. Tal vez sembrío de la papa, del maíz, una reunión comunal, tal vez, ¿no? Puede ser allí, tal vez un cumpleaños, el tejido, la cosecha, los rituales, el calendario comunal, ¿no? Allí tenemos varias actividades y de allí desarrollamos nosotros las situaciones para trabajar con nuestros estudiantes. Y de una manera práctica, en un momento vamos a ir viendo cómo iniciar a la escritura con nuestros estudiantes, ¿ve? La idea es aprovechar todos los recursos que podamos tener en el aula para que nuestros estudiantes logren aprender. ¿Ve? Entonces allí tenemos incluso, pueden leer, ¿no? Y pueden escribir sobre los tejidos, sobre su vestimenta, pueden utilizar también el periódico, tal vez tenemos cerámicas, tenemos algunos sitios arqueológicos, tal vez en nuestro contexto, ¿no? De eso también se puede escribir. O visitando a los sabios y a las sabias de nuestra comunidad, ¿no? Tal vez les han enseñado a preparar, por ejemplo, el queso o el chuno, el tocosh, ¿no? Desde su contexto, o a preparar, a tejer, por ejemplo, a preparar una manta, etcétera. Entonces, sobre eso ellos pueden escribir. Allí sus textos descriptivos, sus textos instructivos, ¿no? A partir de lo que el sabio les ha orientado, ellos luego, volviendo al aula, pueden escribir. La idea es eso, no partir ordenadamente, primero las vocales, luego voy a trabajar la sílaba con la M, luego con la P, la S, la L, etcétera, ¿no? De esa manera no trabajamos el enfoque comunicativo. Anterior, cuando trabajábamos con el DCN, con el Diseño Curricular Nacional, allí nuestro enfoque era comunicativo y textual. En cambio, ahora, de acuerdo a lo que nos menciona el programa curricular y el currículo, el enfoque del área de comunicación que trabajamos actualmente es el comunicativo. ¿Por qué comunicativo? Porque parte de una situación de la vida cotidiana, tiene un propósito, tiene sentido completo para el estudiante, ¿no? Entonces, eso vamos viendo. Muchas veces cuando las maestras de inicial trabajan con sus estudiantes la lectura, muy bien leen los niños, muy bien en inicial leen. No te leen imágenes, textos textuales, iconoverbales. Luego pasan a primaria y empiezan a leer mi, ma, me, a, ma. ¿Qué pasó? Si en inicial leía muy bien, ahí la maestra trabajaba lectura y luego pasó a primer grado y empiezan a deletrear. ¿Ve? Entonces, eso es cuando no trabajamos nuestro enfoque comunicativo. En cambio, cuando trabajamos el enfoque comunicativo de la siguiente manera, otro sería nuestro resultado. Partiendo desde el contexto, desde el hogar, vamos a ir trabajando, ¿no? Allí entonces varios aspectos claves. Allí está lo que decían ustedes, lo tradicional, ¿no? Le decimos, a ver, vamos a buscar objetos con M, a ver, vamos a escribir, repasen, a ver, formen la M con su dedito, a ver, en el piso con la tiza, etcétera, ¿no? Eso lo hacíamos hasta 1982. Ahora ya no. El docente de 1982 todavía trabajaba eso, pero 2024 ya no, no maestros, todos los casi 200 maestros que estamos en sala ya no trabajamos con ese enfoque. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Nosotros vamos a invitar a nuestros estudiantes, pueden trabajar también con este recurso que es el flashcard.
son tarjetitas donde va imágenes y va su nombre, ¿no? Puedo tener flashcard de útiles de aseo, de animales, de frutas, de flores, de verduras, etcétera. Entonces, con eso podemos ir trabajando con nuestros estudiantes, también trabajando a partir de lecturas, de rimas, de cantos, con cada uno de nuestros estudiantes, ¿ve? Entonces, allí puedo ir trabajando, por ejemplo, la oralidad, ¿no? Allí la oralidad va a ser clave para poder llegar a la escritura con mis estudiantes, que ellos dialoguen en familia, ¿no? Por ejemplo, sobre las plantas medicinales. Y luego llegan al aula y allí vamos a escribir sobre las plantas. Juego de roles, la dramatización es clave también, ¿no? Para poder trabajar la escritura. ¿Qué va a decir tal persona, María? ¿Qué va a decir? Elaboramos pequeños guiones con nuestros niños, ¿no? Para que puedan hacer su teatro, dramatizar, juego de roles. Podemos trabajar a partir de cantos, poesías, rimas, juegos verbales y una estrategia como el que ahora les voy a mostrar. David Chericán escribió esta poesía a través de íconos llamada El Mago. Tal vez algunos de ustedes lo conocen. Dice así. Un mago con mucha magia por una puerta salió y su sombrero volando por la puerta regresó. Regresó, cruzó las piernas y en la mesa se sentó. Del sombrero salió el gato, del gato sale un avión, del avión sale un pañuelo, del pañuelo sale todo un río, del río sale una flor, de la flor sale una música y de la música salgo yo. ¿Ven? Entonces, yo puedo mostrar, mire, hemos tenido como referencia nosotros este poema de David Sheridan. Pero a mis niños, si quiero trabajar escritura, ¿no? Si quiero trabajar oralidad, les presento y empezamos a declamar este poema. Pero si quiero trabajar escritura, puedo utilizar este mismo poema del mago, ¿no? Presento las siluetas del mago, de la puerta, el sombrerito, la mesa, el gatito, ¿no? El pañuelo, el avión. Presento cada una de las imágenes. Y empezamos a decir, ¿no? A ver, vamos a crear un poemita, ¿no? Le decimos, un poema le decimos a nuestros niños, ¿no? Había un mago, dirá el niño, que salió por la puerta, porque en la puerta la flechita está apuntando para afuera, que salió por la puerta. De pronto el sombrero salió volando. ¿Qué más puedo decir? Y a mis niños les digo, en cadena, ¿qué más? A ver, escribimos entonces cada uno según a lo que van dictando, vamos escribiendo. A partir de las imágenes, vamos escribiendo nosotros allí. ¿Ven? Luego se sentó sobre una mesa, cruzó sus piernas, ¿no? Y el sombrero salió volando. Con un gato se encontró. Luego se fue un avión, ¿no? Y se encontró con un pañuelo. Y el pañuelo llegó al sol. Entonces el estudiante va a ir creando, va a ir escribiendo. Pero para eso nosotros necesitamos darle ideas, iniciativas y en principal imágenes. Debe ser bastante didáctico, lúdico, como jugando nuestros estudiantes para que crean. De otra manera, ¿cómo lo puedo transformar? Este poema del mago, puedo llevar a mi aula una ruleta y en cada espacio, en cada color de la ruleta, puedo poner a cada uno de los elementos de este poema. En el color amarillo al mago, en el verde al avión, en el rojo a la mesa, etcétera, así. Entonces vamos girando, de acuerdo a lo que salió en la ruleta, el estudiante va creando cada verso de un poema. ¿Ve? Entonces vamos no solamente trabajando lo que es lectura, sino a partir de iconos, de imágenes, puedo trabajar lo que es la escritura también en mis estudiantes. ¿Ve? Y no nos olvidemos trabajar siempre la conciencia fonológica. Ello sí es clave. ¿Cómo vamos a ir trabajando? ¿Cuáles entonces los 6 procesos del enfoque comunicativo? Vamos a partir por la actividad significativa. ¿No? Tal vez en nuestro aula es la época, por ejemplo, de la cosecha de la papa.
Y nosotros queremos trabajar sobre ello, hacer textos sobre la papa con nuestros estudiantes. Recordemos, enfoque comunicativo debe partir desde el contexto del estudiante. ¿Ve? Entonces, les invitamos a nuestros niños que traigan papas al aula, ¿no? Podemos pedir que sean sancochadas, tal vez, no, sin sancochar, tal vez preparado un plato típico a partir de la papa, ¿no? Va a depender cuál es nuestra estrategia como maestros, pero debe haber una actividad significativa acerca de la papa en este caso. Luego, el segundo proceso es el encuentro con el texto. Hay dos formas de trabajar este segundo proceso del enfoque comunicativo. Puedo formular, ¿no? Tal vez de esta manera se ha realizado mi actividad significativa, primer punto o primer aspecto del enfoque comunicativo y les diré, muy bien, ¿qué acabamos de hacer? Ah, nosotros hemos comido papa amarilla que trajo mamá, ¿no? Listo. Los niños me dictan y yo lo escribo en la pizarra, yo docente. Me están dictando de lo que han vivido. Puede ser de una línea, dos líneas, una pequeña frase. ¿Ve? Y ya está. De esa frase luego vamos a ir desagregando, ¿no? Muy bien, como ellos han visto lo que yo estoy escribiendo en la pizarra o en un papelote o una tarjeta, ¿no? Nosotros comimos papa amarilla que trajo mamá, ¿no? ¿Dónde dice papa? Luego le diremos. ¿Ve? Entonces, no estoy trabajando allí P con A, pa, pe, pi, po, pu. No, ese era anterior. Ahora partimos de una actividad significativa. Y luego, juntamente con nuestros niños, vamos reconociendo el texto ya. De otra manera, ¿cómo sería esta segunda parte? Encuentro con el texto. Le doy un pequeño texto relacionado a la papa. ¿Ve? Por ejemplo, qué rica papa. Esa papa está rica para comerla en la sopa de pollo o con queso. Mamá cocina una rica papa rellena y un pastel de papa que les gusta a Papito y Pepe, ¿no? Entonces lo vamos leyendo juntamente con el estudiante. En este segundo punto o segundo aspecto del enfoque comunicativo, podemos crear un texto pequeñito con nuestros niños a partir de la actividad significativa o le puedo llevar un texto pequeño para que nuestros estudiantes, en primer lugar, lo lean. Luego, tercer punto, tercer proceso, descubrimos las palabras significativas, ¿no? A ver, ¿dónde dice papa? Subrayemos, resaltemos, ¿no? Y allí vamos trabajando con nuestros estudiantes la técnica del subrayado. ¿Ve? Papa. Muy bien, ¿qué otras palabras encontramos que inician con la misma letra, con la P? Para eso he trabajado las consonantes, la conciencia fonológica, ¿no? A ver, ¿dónde están otras palabras? Ah, aquí está pastel, papito, Pepe. Van encontrando otras palabras. Estoy en el tercer proceso del enfoque comunicativo. Descubren palabras significativas nuestros estudiantes. Cuarto proceso. Luego van a escribir palabras significativas. Hasta aquí ellos han ubicado, pero ahora van a escribir. Esa es la idea cuando estoy en primer grado, ¿no? A ver, ¿qué nos decía papa, no? A ver, vamos a escribir papa. Entonces, ¿cómo era? Incluso yo puedo darles tarjetas, ¿no? Antes, allí, ¿no? Papa, a ver, vamos a extraer todo lo que hemos subrayado aquí, lo vamos a escribir en tarjetas, ¿no? Papa, Pepe, Papito, ¿no? Lo escribimos. Y luego le decimos, ¿qué dice? Papa. Y luego lo dividimos, ¿no? Por ejemplo, papa, Pepito, lo dividimos y lo mezclamos, esas tarjetitas. Le decimos, a ver, ordena la palabra, a ver, forma la palabra. Y ellos van a, papá, ¿no? Pepito, lo van a organizar. Ah, acá dice Pepito, tal vez se han confundido, vamos retroalimentando en ese momento, ¿ve? Entonces, para que nuestros estudiantes escriban las palabras significativas
que ha salido del texto completo. ¿Ve? Incluso les podemos pedir que escriban otras palabras. A ver, en el aula, a ver, nombre de los objetos que inician con esa consonante, con la P. Ah, ahí está la panera, hay una panera, ¿no? Ah, tenemos pantalones, pantalón. ¿Y cómo se escribirá pantalón? Recordemos que a un inicio nuestros estudiantes seguramente van a estar, ¿no? Como nos decía Emilia Ferreiro, en el nivel de escritura presilábico, otros en el silábico, algunos en el silábico alfabético, otros tal vez ya en el alfabético. Entonces, pero están escribiendo. Daniel Casani en su libro La escuela, la cocina de la escritura, hacía mención también a una palabra clave cuando trabajamos escritura en nuestros estudiantes, la comparación. Si nuestros niños han puesto allí, ¿no? Pantalón, ¿no? Como ellos creen, pero no está bien escrito, ¿no? Pero están en un nivel, en el presilábico tal vez, lo han hecho solo garabatos o grafismos, ¿no? Y le decimos nosotros, ¿qué haces? ¿Qué has querido escribir aquí? Aquí he querido poner pantalón, ¿no? Entonces, debajo siempre nosotros lo escribimos sin tachar lo que hizo el estudiante, sino debajo. Ah, tú has querido decir pantalón, ¿no? Pantalón. Y nuestro estudiante ha visto cómo hemos escrito la palabra pantalón y cómo ellos habían escrito. A eso Daniel Casani le dice, la comparación es clave y esa es una de las preguntas que vino en la evaluación de nombramiento de hace 2 años, me parece, que lo vi también esa pregunta. Comparar es clave allí para la iniciación a la escritura en nuestros estudiantes. Ve entre lo que él escribió y va a comparar cómo se escribía esa palabra. Aquí entonces, escritura de palabras significativas. Luego viene la exposición de las palabras, que lo lean, que lo presenten a la sala, al aula, ¿no? ¿Qué han querido decir allí? Pedro toma sopa, ¿no? Etcétera. Van a poder escribir nuestros estudiantes, ¿ve? Y luego, reforzamiento de palabras significativas. Podemos ya elaborar fichas finalmente relacionadas a lo que se ha trabajado ese día en el aula, para que encierren, para que completen, para que formen la palabra, para que relacionen con una flecha, etc. ¿Ve? Leer se aprende leyendo y escribir se aprende escribiendo. ¿Ve? Entonces, eso vamos a ir considerando nosotros cuando trabajamos el enfoque comunicativo, los 6 momentos, ¿no? Para que nuestros estudiantes logren escribir sus textos, los 6 momentos. ¿Ve? Entonces, vamos a ir considerando ello. A ver, y vamos, me comentan por el chat, maestros, en qué medida hemos estado trabajando los 6 procesos o los 6 momentos del enfoque comunicativo. ¿Lo conocían? ¿Es nuevo para ustedes? Me gustaría que me compartan por el chat su reflexión. Vamos, maestros. Vamos a ir leyendo la respuesta de los maestros. ¿Conocíamos estos momentos del enfoque comunicativo? ¿No lo conocíamos? ¿Cómo lo estábamos trabajando? A ver, vamos a ir viendo allí. Ahí está. Vamos a ir leyendo a ver los maestros. ¿Qué opinan? ¿Cómo han estado trabajando? Así lo han estado trabajando. Ajá, maestra Margot nos dice que es la primera vez, es nuevo este aspecto que les estamos compartiendo. Maestra Martita también nos dice que es algo novedoso. Es la propuesta que se ha dado también para trabajar el enfoque comunicativo. Excelente, maestra Armina, maestra María también allí nos menciona, ¿no? Cuán importante es conocer. ¿Ve? Vamos a ir trabajando entonces. Muy bien. Hay mucho más por compartir. Vamos avanzando entonces. Gracias, maestras y maestros.
cuán importante es saber trabajar el enfoque comunicativo. Muchas veces en nuestras UGELs o en nuestra institución educativa nos dicen, por favor, maestro, usted está trabajando con el enfoque silábico. Ya no queremos que deletreen los niños. Por favor, hay que trabajar con el enfoque comunicativo. Nos dicen que trabajemos con el enfoque comunicativo, pero no nos dicen el cómo, ¿verdad? La idea es eso, ¿ve? Trabajar siempre de manera práctica el cómo. Vamos entonces viendo ello, ¿ve? Compartimos entonces con ustedes aquí, ¿no? Para eso, nosotros como maestras y maestros debemos tener en nuestro aula un cuadro, ¿no? Con el nombre de nuestros estudiantes, un cuadro de doble entrada, y vamos ubicando María, ¿en qué nivel de escritura se encuentra? De acuerdo como nos presenta Emilia Ferreiro. Tal vez solamente hace grafismos, como hace un momento les decía, María está en el nivel presilábico. No, eso en marzo nomás debo estar ya teniendo mi diagnóstico. Juan está en el nivel silábico, ¿no? Entonces, debo también tener ese análisis, ese diagnóstico, dónde se encuentran mis estudiantes, ¿ve? Nivel presilábico, hacen grafismos, garabatos, como lo dicen a veces, no tienen muy buena idea nuestros estudiantes de las palabras. O algunos intentan escribir algunas letras, pero no llegan ni siquiera a la sílaba. Están en el presilábico, ¿ve? En cambio, los estudiantes que ya están en un nivel silábico, por lo menos una letra por cada sílaba, allí van a ir colocando. ¿Ve? Gato, A-O. Para el gato, las vocales nomás lo ha puesto, ¿ve? Nivel silábico está, por lo menos una letra por cada palabra. Pato, mariposa, paloma, gato, ¿ve? En el nivel silábico están los estudiantes allí, por lo menos una letra por cada sílaba, ¿ve? Por lo general, la mayoría en primer grado está ahí. A un inicio, a 2 o 3 meses ya están escribiendo ya nuestros estudiantes. Luego, nivel silábico alfabético. Aquí tiene un poco más de sentido ya lo que escriben nuestros estudiantes. Representan ya algunos sonidos, ¿ve? Pato, pero le falta ahí la A. Pato, la to, sí, ya está, ya hay un sonido ahí, ¿ve? Mariposa. Todavía le falta completar algunas consonantes, pero ya está ahí en ese proceso, ¿ve? Silábico alfabético. Y los estudiantes que están en alfabético ya tienden a escribir, detectan más, ¿no? Detectan todos los sonidos y los representan con algunos errores tal vez, ¿no? Tal vez le falta tilde, mayúscula con minúscula lo combinan, pero ya tiene mayor sentido lo que están escribiendo, ¿no? Ana María Kaufman, por ejemplo, habla bastante sobre la escritura, así como Daniel Casani. Ve, entonces trabajemos siempre con nuestros niños y niñas los 5 tipos de textos. Y para poder trabajar la producción de textos también debo tener en consideración el Festival de los Textos, ¿no? ¿Qué tipo de texto vamos a escribir? Hoy vamos a escribir un texto descriptivo. ¿Y para qué vamos a escribir? Para conocer las características de nuestra mascota, por ejemplo, de nuestra escuela, de Papá Noel, ¿no? Etcétera. El para qué. Siempre van a ir planificando y para eso también deben tener en cuenta cuáles son los aspectos o elementos que vamos a considerar en cada uno de los tipos de textos que trabajamos. ¿Ve? Entonces, allí no nos olvidemos ello, de cada uno de los 5 tipos de texto deben tener en su aula en nuestros estudiantes a la mano para que puedan ir compartiendo, ¿ve? Entonces, no nos olvidemos allí. Dejo de compartir un momento y volvemos a compartir. Allí estamos. Muy bien, volvemos a compartir entonces. A ver. Aquí estamos. ¿Listo? He vuelto a compartir la pantalla, estimados maestros. Por favor, si no se observa, me hacen conocer. Allí está entonces el Festival de los Textos para poder trabajar también lo que es la textualización.
la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Para trabajar, así como trabajamos lee, el antes, el durante y el después de la lectura, en la competencia escribe nosotros trabajamos 3 procesos didácticos: planificación, textualización y revisión. Para que nuestros estudiantes planifiquen el texto, nosotros vamos a ir considerando allí, ¿no?, el propósito, ¿no? Cuando nosotros observamos los desempeños, nos dice, ¿no?, que nuestros estudiantes deben plantear allí para qué van a escribir, quién va a leer lo que van a escribir, es el destinatario, ¿no? ¿Cómo van a escribir? ¿Qué necesitaremos para escribir? Por lo menos 4 preguntas allí en la planificación del texto. Y por lo general, estos años estuve observando, visitando las aulas, donde le damos un cuadro de doble entrada y los estudiantes van completando. Pero allí va también nuestra segunda rúbrica, segundo desempeño del marco del buen desempeño docente. Darle la libertad para que desarrollen su creatividad nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo sobre la Navidad, un texto argumentativo sobre la Navidad, ¿no? Y queremos que escriban sobre la Navidad. Entonces, que planifiquen también de manera creativa acerca del texto que van a escribir. Entonces, tal vez puedan dibujar allí un árbol en estrellas, en regalos, en un Papá Noel, etcétera, ¿no? O en el nacimiento, ¿no? En cada una de las imágenes, al destapar, por ejemplo, al niño, allí está la imagen del niño, de la silueta, ahí se encuentra el texto. ¿Qué escribiré? Luego destapamos la imagen de María, y ahí está, ¿para qué escribiré? Destapamos la imagen de José. ¿Quién leerá lo que voy a escribir? Ahí está el destinatario, ¿ve? De manera creativa, no necesariamente cuadro de doble entrada. Planificación. No nos olvidemos, 2 preguntas claves allí en planificación: el propósito del texto, para qué voy a escribir y quién va a leer, el destinatario. Eso es lo que pide allí en el desempeño, desde primer grado. ¿Ve? Luego, una vez que hemos planificado el texto, pasaremos a textualizar. Entonces, escribirán nuestros niños su primer borrador. Para eso, seguramente les he orientado a mis estudiantes acerca de las propiedades y características de todo texto, ¿no? Adecuación, la coherencia, la cohesión, la corrección. Las 4 propiedades que tiene todo texto. Y justamente sobre ello también vienen nuestras evaluaciones para nosotros en ascenso y nombramiento. ¿Ve? Textualización. Entonces les invitamos a nuestros estudiantes que textualicen su primer borrador. En el proceso podemos ir revisando. En un momento les voy a compartir varias estrategias para este proceso. Finalmente, cuando ya tienen su primer borrador, lo vamos a revisar ese texto. ¿Qué implica este tercer proceso, revisión? Allí editamos y publicamos el texto. ¿Qué quiere decir? Pasamos a limpio después de corregir, ¿no? Habiendo analizado seguramente que no tenga digresiones, que no se haya salido del tema, que no haya contradicciones, ¿no? En un momento vamos a ver las 4 propiedades de todo texto y lo pasarán a limpio. Finalmente lo editan, lo dibujan bonito y lo publican. Lo presentan ya finalmente la versión final del texto. Justamente este año, con mis estudiantes de 6º grado, hemos escrito un texto a partir de los cuentos que ellos han escrito. A un inicio tenían muchas dificultades para que puedan escribir. No tenía sentido lo que escribían, 6º grado, no había cohesión, muchos errores ortográficos también, no había corrección allí. Había que trabajar muchísimo, pero se logró escribir la versión inicial, el primer borrador. Luego fuimos corrigiendo con ellos mismos. La idea no es que el docente lo corrija, sino con ellos mismos. Allí está la retroalimentación, que ellos mismos se den cuenta dónde está el error. Lo hemos corregido, lo hemos editado y luego lo hemos publicado en la Biblioteca Nacional del Perú. Ese librito se llama Líneas de Oro de Campeones, Supercuentos, el que hemos trabajado con los estudiantes de 6º grado, ¿eh? Entonces, cada uno de ellos ha escrito solamente un cuentito
Ve, aquí está el librito donde ellos han escrito un cuento, Líneas de Oro de Campeones. Ve, allí está. Y ya allí están los autores, mis 17 estudiantes, lo cual no es nada difícil, estimados maestros. Tal vez vamos a tener otra oportunidad donde les voy a compartir, les voy a orientar cómo van a publicar su libro nuestros estudiantes. Imagínense que los pequeños sean autores ya del libro, emocionados. Justos ayer estuvimos trabajando con nuestros estudiantes. Me indican, no se está compartiendo, maestros, no se observa pantalla, por favor, me indican. Se observa pantalla. Hemos estado compartiendo nuestros trabajos, nuestros estudiantes. Genial, gracias, maestra Delia, maestra Deni. Entonces, es bueno que nuestros estudiantes ya publiquen. ¿Cuántos profesionales a veces no tenemos ni una publicación intelectual y para nuestros concursos no piden? Pero qué importante formar este hábito de la escritura desde nuestros niños, desde muy tiernos, que ya sean autores de libros. Y eso nos ayuda muchísimo. A nosotros también nos motiva más como maestros y mucho más a nuestros estudiantes, porque vamos generando en ellos ese talento, ese hábito por la escritura, que no es nada difícil, ¿ve? Entonces, a partir de eso, con nuestros niños y niñas, podemos ir trabajando eso de la edición y la publicación. Lo hemos publicado en la Biblioteca Nacional, nos han dado el registro de depósito legal, luego lo hemos registrado en Indecopy, ya tenemos el registro en Indecopy y cada niño es el autor de su libro. Ya tienen su primera producción intelectual. Con ese primer documento se van ahora al colegio. Ya, entonces, queriendo escribir más, ahora están muy animados de querer seguir escribiendo. La idea está cómo los motivamos, cómo trabajamos con ellos. Estos tres procesos, planificación, la textualización, algunos lo llaman la redacción, y la revisión, trabajarlo de manera dinámica, ¿ve? No me olvido entonces en la planificación, ¿para qué voy a escribir? ¿No? ¿A quién voy a escribir? ¿Quién va a leer lo que voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? ¿Cómo lo voy a escribir? Y cómo me organizaré, ¿no? ¿Cómo me organizaré? Si usted quiere que su estudiante escriba cuentos, por ejemplo, la idea es que primero piense sobre qué va a escribir. En este caso, a mis estudiantes les dije, vamos a escribir cuentos, pero que estén relacionados a los valores. Cada cuento está relacionado por lo menos a un valor. Ellos han pensado qué valor enfatizar. En nuestro contexto, por ejemplo, hay mucha irresponsabilidad. Entonces dijeron, vamos a trabajar, yo mi cuento voy a trabajar del valor de la responsabilidad. Otro niño dijo, yo voy a trabajar el respeto, ¿no? La solidaridad, otro estudiante, otro, el cuidado del medio ambiente, así. Luego fueron proponiendo los personajes de su cuento. Enseguida han propuesto cuál va a ser el problema. Sabemos que todo cuento tiene inicio, nudo, desenlace. ¿Cuál va a ser el problema que se va a abordar en nuestro cuento? ¿Ve? ¿Quiénes van a ser los personajes? Los personajes deben ser sumamente llamativos, ¿no? Sus nombres, por ejemplo, en uno de los cuentos, dice sus personajes es Yuca, Cebollita, ¿no? Allí están bastante, muy creativos incluso los nombres de los personajes y eso es lo que vamos a proponer que nuestros estudiantes allí crean, ¿no? Para poder planificar entonces el texto, no me olvido considerar los dibujos, partir de dibujos, lluvia de ideas, siempre tener lluvia de ideas. Y desde su planificación debe quedar allí escrito. Muchos decimos, ya he planificado, pero creo que esta no va, mejor lo anulo, lo voy a tachar, lo echo al tacho, no va. No, para que vean el proceso debe estar en su archivador, en su portafolio, todo el proceso que han seguido para que puedan publicar, para que puedan escribir su texto, ¿ve? Para que organicen sus ideas. Luego de la planificación viene lo que es la textualización. Decíamos entonces que aquí nuestros estudiantes van a tener en cuenta la estructura. Para eso me sirve la estrategia del Festival de los Textos, ¿no? ¿Cuál es la estructura, por ejemplo, de un texto argumentativo? ¿No? El título, la introducción, la tesis, el desarrollo, los argumentos y la conclusión. Ve, entonces mis estudiantes deben tenerla claro. Si les pido que escriban un texto argumentativo, deben saber cuál es la estructura y qué van a considerar en cada una de esas partes. ¿Ve?
Para eso me sirve, es clave el Festival de los Textos, estimados maestros. A mí me ha servido desde mi experiencia muchísimo ese Festival de los Textos, tanto para lectura como para escritura. Asimismo, tener allí claro cuáles van a ser los criterios. Hay que comunicar los criterios claros a nuestros estudiantes. En su escritura, ¿qué vamos a considerar? Que tenga sentido, que se entienda lo que vas a escribir. Otro, utilizar los conectores, ¿no? Que no repitan. Mi mamá compró frutas y después compró verduras y además compró y. Entonces no tiene cohesión ese texto. ¿Ve? Está repitiendo la I. Además, también, por lo tanto, por ende, por consiguiente, después, ¿no? Luego, diferentes conectores. Para eso también debemos reforzar los conectores con nuestros estudiantes, ¿no? Y van a escribir su primer borrador. Seguramente muchos errores van a tener, pero eso es válido, no lo echan al tacho, eso lo guardan en el portafolio. Sus primeros textos. De ahí vamos a ir corrigiendo seguramente, ¿no? Ese es su primer borrador. ¿Ve? Vamos a ir viendo cómo está. Los criterios están en la pizarra, no se deben olvidar por escrito, ¿no? Y luego juntamente con nuestros estudiantes vamos a ir revisando el texto, ¿no? Vamos a ir revisando el texto, leyendo, releyendo, para darnos cuenta si tiene coherencia, tiene cohesión el texto o no. Al final lo vamos a editar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a revisar? Para eso nosotros vamos a realizar el acompañamiento permanente a nuestros estudiantes. En todo momento los vamos a acompañar. Vamos a acompañarlos a que escriban, ¿no? Vamos a ver, vamos a apoyar. Si nosotros, al hacer el monitoreo en el aula, nos damos cuenta que no tiene coherencia, no le vamos a dejar hasta que termine toda la sesión, que termine mal, porque es el primer borrador y a que lo termine después lo corregiremos. No, en el proceso. Mientras vamos visitando los equipos de trabajo, le diremos, ¿no? A ver, ¿qué te parece si lees el primer párrafo de tu texto? A ver, ¿cuál ha sido la introducción de tu texto argumentativo sobre la Navidad? ¿Celebramos o no la Navidad? A ver, vamos a leer. ¿Cuál ha sido tu introducción? A ver, vamos a ver tu tesis. ¿Cuál es tu opinión sobre la Navidad? Ah, excelente, muy bien. ¿Qué te parece si ahora das lectura a tus argumentos? Ah, ¿tiene sentido? ¿Se entiende? ¿O has vuelto a repetir de tu opinión que has plasmado arriba? Otra vez, sí, lo había repetido. Entonces, debo corregir. El estudiante mismo que se dé cuenta, ¿no? Tal vez falta coherencia, tal vez ha repetido el mismo conector o no hay conectores, no está cohesionado, no está enlazado bien las ideas, ¿no? Entonces el estudiante lo va a ir trabajando a través de una adecuada retroalimentación. El vocabulario, si es pertinente o no, también allí, ¿no? ¿Quién es el que va a leer el texto? ¿Es un lenguaje formal? ¿Es un lenguaje coloquial, informal? De acuerdo al destinatario, también mi estudiante debe saber qué formato va a tener el texto, ¿no? Entonces, eso siempre le digo, desde la planificación debe tenerla claro el estudiante. Cuando ya lo está textualizando, vamos viendo, ¿no? Vamos acompañándolo ahí. Y luego en la revisión ya vamos verificando si todo está bien, si algo falta, y le orientamos para que pueda ir editando su texto, ¿ve? El estudiante entonces va pasando a limpio, como decimos, segundo borrador. A veces vamos a tener que hacer tercer borrador y no lo vamos a terminar en una sola sesión de 2 horas, ¿verdad, maestros? Así como en el área de ciencia y tecnología, nosotros podemos trabajarlo en varias sesiones, ¿no? El área de ciencia, las competencias Indaga, por ejemplo, tiene 6 procesos. Puedo trabajar 3 procesos didácticos: el planteamiento del problema, planteamiento de las hipótesis y elaboración del plan de indagación en una primera sesión, la primera parte. Y la segunda parte, la próxima semana o la próxima sesión de ciencia, voy a continuar, voy a trabajar el recojo y análisis de datos, vamos a estructurar el saber construido y vamos a evaluar y comunicar, ¿no? Y terminaré con mis 6 procesos didácticos de Indaga. Igual, en comunicación, exclusivamente en la competencia escribe, puedo ir trabajando de esa manera. Tal vez en una primera sesión trabajo la planificación y la textualización, primer borrador. La siguiente sesión nuevamente continúo
¿no? Nuevamente lo volvemos a leer y redactamos el segundo borrador. Lo editamos y lo publicamos. No siempre en una sola sesión voy a terminar de trabajar escritura. No es fácil, maestros, y tampoco no lo voy a hacer a la deriva. Es fácil si mi estudiante hace el primer borrador y luego yo, docente, lo reviso todo, lo corrijo, lo pongo en círculos, X, y lo pongo las palabras como debe ser. Esa es una retroalimentación elemental y estaría jalado como docente en la rúbrica 3 en Evalúa. No sé retroalimentar, estoy retroalimentando de manera elemental, le estoy dando todo al estudiante. Esa no es la idea en revisión. La idea es que el estudiante reflexione sobre lo que ha escrito y se corrija él mismo. ¿Ve? Esa es la idea. ¿Cómo? Y yo, docente, ¿cuál es mi rol? La formulación de preguntas y repreguntas, ¿no? De retroalimentación al estudiante. Y eso no lo vamos a lograr en 2 horas, ¿verdad? Más si tengo 20 o 30 estudiantes. Entonces, hay la necesidad de trabajar bien lo que es este aspecto de escritura con cada uno de nuestros estudiantes. Bien, hasta aquí nos quedamos. Me hubiera gustado compartir más estrategias. Seguramente va a haber más oportunidades para compartir estrategias de lee y escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Si hubiera algunas preguntas, con todo gusto, de mi parte, muchas gracias, estimados maestros y maestras, por su participación en este taller de estrategias de lectura y escritura. Esperamos haber aportado un poquito más a vuestra práctica docente para trabajar con nuestros estudiantes.